Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, en esta ocasión voy a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital que está conformada por esta fuente de tensión que suministra, valga la redundancia, una tensión de 50 voltios y estos resistores R1, R2 y R3 que están conectados en serie. Como datos me dan la caída de tensión en el resistor R1 que es de 27 voltios, la caída de tensión en el resistor R2 que es de 10 voltios y la resistencia del resistor R3 que es de 26 ohms. Y me piden que determine la intensidad de corriente eléctrica que circula por esta malla, es decir, la I sub T, la I total, la resistencia total de la red circuital, la RT, la potencia que se desarrolla en toda la red, la P sub T, la potencia total, y la potencia que se desarrolla en cada uno de los resistores, es decir, la potencia en R1, en R2 y en R3 respectivamente. Bien, ¿cómo podemos comenzar a resolver esta red? Si observamos, tenemos que esta fuente de tensión está conectada en serie con estos tres resistores. Esto conforma una pequeña malla. Entonces, la corriente que va a circular por esta pequeña malla va a ser la I sub T, que es la que tenemos que calcular justamente. Entonces, esa corriente circularía de esta forma. Bien. Esa es la I sub T. Ahora, esta corriente, observen, cuando circula por este resistor R1, produce una caída de tensión de esta forma, más o menos, que es la BR1 de 27 voltios. Cuando esa misma corriente circula por el resistor R2, produce la caída de tensión que va de esta forma, que es la BR2 de 10 voltios. Y cuando esa misma corriente circula por el resistor R3, produce esta caída de tensión, ¿bien? Que va de esta forma. Sería la BR3 que no la conocemos. Y por último, observen, acá tenemos la fuente de tensión, que acá está su polo negativo y su polo positivo. Bien, con todo esto, nosotros, por ejemplo, podríamos emplear la ley de Kirchhoff de tensiones para analizar esta pequeña malla. Esa ley se sabe que dice lo siguiente, que la suma de las tensiones en una red circuital, o sea, en un camino cerrado como este, es igual a 0. Bien, entonces, si partimos de acá, ¿qué observamos? Tenemos esta fuente de tensión. Estoy yendo del potencial menor al potencial mayor. Entonces, subimos de potencial. ¿Cuánto subimos? 50 voltios. Yo voy a poner directamente 50. ¿Bien? Luego, cuando esta corriente está circulando por R1, fíjense que nosotros ya recorrimos esta parte de la malla. Llegamos acá y vemos que tenemos la caída de tensión que se está desarrollando en el resistor R1. Fíjense, vamos de más a menos, es decir, de un potencial mayor a uno menor. Estamos cayendo de potencial, entonces va un menos acá. ¿Cuánto caemos? VR1, ¿bien? Que es justamente la caída de tensión en R1. Entonces ponemos VR1. Estamos acá ahora. Si recorremos esta parte de la red, nos encontramos con la caída de tensión en el resistor R2. Fíjense, vamos de más a menos, de un potencial mayor a un potencial menor. Nuevamente volvemos a caer de potencial, entonces va un menos acá. ¿Cuánto caemos? VR2. VR2. Bien. Ya estamos acá. Para terminar de circular la malla, tenemos que recorrer esta parte de dicha malla. Fíjense, observamos que tenemos la caída de tensión en el resistor R3. Vamos de un potencial mayor a un potencial menor. Nuevamente volvemos a caer de potencial. Por eso va un menos acá. Menos que BR3. Todo eso igual a 0. Bien, pues ya recorrimos la malla. Bueno, de acá podemos ir reemplazando los datos que tenemos. O sea, fíjense, acá tenemos 50 menos BR1 es 27. Menos BR2 es 10. Menos BR3, que no la conocemos, todo eso igual a 0. ¿Bien? Entonces, podríamos despejar BR3 y calcularla. Fíjense, está restando, pasa sumando al otro lado. Entonces, nos queda que 50 menos 27 menos 10 es igual a BR3. ¿Bien? Si hacemos esta operación, fíjense ustedes, para que lo vean clarito, tenemos 50 menos 27 menos 10 nos da 13 voltios. Entonces, la B en R3 son 13 voltios. ¿Bien? Perfecto. Ahora, esa es la caída de tensión en R3, pero por ley de Ohm, ¿qué es tensión? Es corriente por resistencia. Es decir, que BR3
va a ser igual al producto de ¿quién? Por ley de Ohm, va a ser igual al producto de ¿quién? De la corriente que circula por R3. ¿Qué corriente circula por R3? Y la I total. Fíjense que esto es una malla. La I total circula tanto por R1, por R2, por R3, ¿bien? Entonces va a ser I total por ¿quién? Por R3, si justamente es la caída de tensión en el resistor R3. Entonces, de acá conocemos ahora la tensión en R3 y ya conocíamos de antemano el valor del resistor R3, 26 ohm. Entonces podemos despejar la I total. La I total va a ser igual a ¿qué? Fíjense, ese R3 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Entonces va a quedar VR3 sobre R3. ¿Bien? Entonces, ¿quién es VR3? 13 voltios. ¿Y quién es R3? 26 ohm. Entonces, hacemos los 13 dividido los 26 y nos da 0,5 amper. 0,5 amper o 500 miliamperes. Es lo mismo. Esa es la corriente que está circulando por esta red circuital. Es decir, que esa es la I total. ¿Bien? Ahora, tenemos que determinar el valor de R total. Pero como estos tres resistores están conectados en serie, la resistencia de tres resistores que están conectados en serie es la suma de R1 más R2 más R3. ¿Bien? Pero de acá lo único que conocemos es el valor de R3. Pero recuerden ustedes, ya conocemos la corriente total y teníamos como dato las caídas de tensión en los resistores R1 y R2 respectivamente. Fíjense, miren, ¿qué sería, por ejemplo, la caída de tensión en R1? La caída de tensión en el resistor R1, ¿quién va a ser? Por ley de Ohm, el producto de la corriente que circula por ese resistor, es decir, la I total, ¿por quién? Por R1. ¿Y de acá qué conocemos? Conocemos tanto la caída de tensión en R1 como el valor de la corriente total. Entonces podríamos despejar el valor de R1. O sea, podemos despejar R1, mejor dicho, para conocer su valor. Entonces, esta I total que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Fíjense que R1 va a ser igual a ¿qué? A VR1 sobre I total. VR1 sobre I total. Bien, si hacemos esa cuenta, ¿qué nos queda? A ver, VR1 era 27 voltios. Reemplacemos primero. Y la I total es 0,5. 0,5 amper. Bien, entonces, hacemos 27 dividido 0,5 nos da 54 ohm. 54 ohm. Bien, perfecto. Podemos hacer lo mismo con R2. ¿Por qué? Porque ¿qué nos están dando? El valor de su caída de tensión. Entonces, fíjense, V en R2 es igual a I total por R2. Esto es empleando ley de Ohm. Entonces, R2 va a ser igual a V en R2 dividido, ¿qué cosa? La I total. Y si reemplazamos, fíjense, VR2 vale 10 voltios. Y la I total vale 0,5 amperes. Si hacemos 10 dividido 0,5, 10 dividido 0,5, eso nos da 20 ohm. 20 ohm. Bien, entonces ya tenemos el valor de los tres resistores. ¿Por qué? Porque el R3 ya lo teníamos, que era de 26 ohm. Entonces la R total va a ser la suma de ¿quién? De R1, que es 54, más R2, que es 20, más R3, que era, sí, los 26, exactamente. Entonces sumamos 54 más 20 más 26. Fíjense, hacemos 54 más 20 más 26, nos da justito 100 ohm. Bien, 100 ohm. Esa es la R total. Perfecto. Ahora, la potencia total que se desarrolla en la red. Y bueno, potencia es tensión por corriente. Bien, entonces fíjese, la potencia total va a ser la tensión total que tenemos, que son los 50 voltios, por la intensidad de corriente eléctrica total que circula por esta red circuital, que es la I total. Entonces, potencia total serían los 50 voltios que tenemos acá por la I total. Es decir, 50 por la corriente era 0,5 amperes. Entonces hacemos 50 por 0,5
nos da un total de 25 vatios. Ahí está, 25 vatios. Bien, tenemos 25 vatios de potencia. Ahora, ¿cómo determinamos la potencia que se desarrolla, en R1, en R2 y en R3? La potencia que se está desarrollando en cada uno de los resistores. Y bueno, podemos hacer lo siguiente. Fíjense, nosotros tenemos la caída de tensión en R1 y tenemos la corriente que está circulando por R1, que es la I total. Entonces podremos hacer lo siguiente, fíjense. La potencia en R1 es VR1 por la I total. Es decir, potencia es tensión por corriente. ¿Bien? Es decir, en este caso la caída de tensión en el resistor R1 lo multiplico por la corriente que circula por R1, que es la I total, y eso que me tiene que dar la potencia que se está desarrollando en este resistor R1. Entonces, la V en R1 era 27 voltios, entonces ponemos 27. Lo multiplicamos por 0.5 y eso hacemos 27 por 0.5 da 13.5. 13.5 vatios. Bien. La potencia en R2, ¿qué va a ser la potencia en R2? Así como calculamos la potencia en R1, podemos calcular la potencia en R2. Tenemos la caída de tensión en R2 y la corriente que circula por R2 es la I total. Entonces, ¿esto qué me va a dar? La VR2 son 10 voltios. La corriente total, 0.5. Bueno, 0.5 por 10, la como un lugar a la derecha, me queda 5. Me queda 5 vatios. Bien. Y la potencia en R3, ¿qué va a ser? Ya tengo el valor de la caída de tensión en R3, que son 13 voltios. Entonces puedo hacer VR3 por I total. Es decir, calcularla de la misma forma que calculé la potencia en los otros resistores. Bien, simple. Entonces queda 13 volt por los 0,5 amperes de I total. Bien, entonces hacemos 13 por 0.5, eso da un total de 6.5. 6.5 vatios. Bien, y para corroborar esto es simple, fíjense. La suma de las potencias que se desarrollan en cada resistor, en cada uno de estos tres resistores, me tiene que dar la potencia total de la red. Es decir, que si yo sumo la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3, me tiene que dar la potencia total. Es decir, fíjense, la potencia total es la suma de la potencia en R1 más la potencia en el resistor R2 más la potencia en el resistor R3. Es decir, potencia total es igual a suma de potencias. ¿Bien? Simple. Hagamos lo siguiente. A ver, primero yo lo voy a escribir acá. La potencia en R1 era 13.5. La potencia en R2 es 5. La potencia en R3 es 6,5. Bien. Y eso qué da, fíjense, hagamos 13.5 más 5 más 6.5 me da 25. 25 vatios. Bien. Y fíjense ustedes. Acá tengo mis 25 vatios. Y acá tengo 25 vatios. Bien. ¿Ven que coincide? Es decir, que queda corroborado eso ahí, el cálculo. Bien. De esta forma queda resuelto este pequeño ejemplo. Lo que yo voy a hacer ahora, a continuación, es simular esta pequeña red circuital en el software Multisim para corroborar mediante la simulación todos los resultados que acabo de calcular. Bien. Es decir, yo cuando simule la red, obviamente, yo voy a tener que armar la red con un resistor R1 de 54 ohm, un resistor R2 de 20 ohm y obviamente el resistor R3 de 26 ohm, que eso ya es dato, junto con la fuente de tensión que proporciona los 50 voltios. Bien. Y lo que voy a hacer es, mediante la simulación, determinar la I total y determinar la caída de tensión en cada uno de estos resistores y la potencia que se desarrolla en cada uno de ellos. Bien. Bueno, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. Observen que acá tengo armada dos veces la red. Fíjense que esta fuente de tensión
y esta fuente de tensión son la misma. Y acá tenemos los resistores R1, R2 y R3 que miden lo mismo que R4, R5 y R6. Bien, ¿por qué hice esto? Para mayor comodidad. Porque yo en esta red de acá voy a medir su intensidad de corriente eléctrica mediante este amperímetro y las caídas de tensión en cada uno de estos resistores mediante cada uno de estos voltímetros. Bien. Y para esta red de acá tengo conectado 3 batímetros, que el batímetro es un instrumento que me mide lo que es la potencia, que en este caso se estaría desarrollando en cada uno de estos resistores. Bien, mediante este batímetro yo mido la potencia que se desarrolla en el resistor R4 o R1, que es el mismo resistor. Mediante este otro batímetro mido la potencia que se está desarrollando en el resistor R5 o R2, que es el mismo. Y mediante este otro batímetro mido la potencia que se está desarrollando en el resistor R6, que sería lo mismo que este R3 de acá. Bien, bueno, lo que voy a hacer ahora es simular la red y observamos que justamente la intensidad de corriente eléctrica, que yo la había calculado 0,5 amperes o 500 miliamperes, recuerden, me está dando 500.002 miliamperes. Bueno, esta pequeña diferencia es producto de la simulación nada más, pero son 500 miliamperes. Bien, y recuerden que la caída de tensión en el resistor R1 era 27 voltios y en R2 era 10 voltios. Ven que me está dando lo mismo. Y la caída de tensión en el resistor R3, que es la que yo había calculado, era de 13 voltios. Y las potencias en cada uno de los resistores, recuerden ustedes que para el resistor R1, que es el mismo R4 de acá, me daba 13.5 vatios. Para el R2, que es el R5 de acá, me estaba dando 5 vatios. Y para el resistor R3, que es el mismo R6 de acá, me está dando 6.5 vatios. Si yo sumo 13.5 más 5 más 6.5, eso me dan los 25 vatios de potencia que se desarrolla en toda la red circuital. Bien, de esta forma queda corroborado lo que yo calculé hace un momento. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que lo hayan comprendido y que les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema. Y hasta luego.